Vamos a hablar aquí sobre la fábrica de pobres, cómo se construye y cómo se puede evitar. Soy Javier Rivas, he sido uno de los grandes promotores de la existencia del INE en México y hoy tengo como invitada a Aixia del Valle. Aixia, por favor, preséntate con nuestro público. Gracias. Mi nombre es Aisha del Valle García Escobar, soy nacida en Caracas, Venezuela. Viví 17 años el sistema chavista dictatorial en mi país. Emigré hace 7 años aproximadamente a México y actualmente resido en Chihuahua. Así como hicimos un esfuerzo muy grande para que existiera el INE, ahora nos toca hacer un esfuerzo similar para aprovechar las condiciones de la revocación de mandato, porque yo quiero que tú compartas tu experiencia en Venezuela con los mexicanos y que les digas exactamente cuáles son los peligros que estamos corriendo. Mi participación como tal en la política de mi país, Venezuela, comenzó desde que ganó Chávez, aunque ya existía la figura en mi cabeza de Chávez del año 92, que fue cuando lamentablemente dio, o intentó, mejor dicho, dar un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez. Yo era una niña, tenía 12 años, pero jamás olvidaré los tiros, los muertos, las tanquetas que fui víctima de en esa época de presenciar esa situación, la cual fue traumática para cualquier niño de la época, ya que no estábamos acostumbrados a ver eso. Luego, 6 años, 7 años después, 6 años después, perdón, se lanza la presidencia de la República y yo no podía creer que iba a ganar Chávez y ganó con más de 50% de aprobación. El primer año de Chávez relativamente fue tranquilo, comenzó a hacer cambio en la Constitución en el año 99 y cuando hace el cambio en la Constitución es cuando introduce la figura de revocación de mandato, que ya se llama referéndum revocatorio. Empieza a cambiar la Constitución también, aumentó a un año más el periodo presidencial, que en Venezuela era 5 años, lo aumentó un año más, y ya existía la reelección en Venezuela, pero por un periodo. Es decir, no fue que Chávez introdujo la reelección. Realmente ya en Venezuela existía. Cuando él intentó darle el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, fue en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, así comenzó mi lucha contra el chavismo, ya que al cambiar la Constitución ya se veía que la tendencia que llevaba el país era hacia la agenda comunista, porque recordemos que uno de sus grandes aliados era Fidel Castro y Lula da Silva, los cuales eran fundadores del Foro de Sao Paulo, y esas eran las guías que Chávez utilizaba para ser aplicada en Venezuela, como en efecto hoy vemos los resultados. Ahí yo era una joven de 18 años y con un grupo de jóvenes universitarios comenzamos a hacer este activismo social independiente de algún partido político y comenzamos a generar las marchas, protestas pacíficas en contra del gobierno y de allí pasamos durante 17 largos años luchando contra este sistema. ¿Qué sucede con esos países y cuáles son esos países que van creando un círculo vicioso en donde el gobierno cada vez gobierna peor, la gente está cada vez más desesperada, se cancelan libertades? Mira, por diferentes razones he tenido la oportunidad de viajar, obviamente por Latinoamérica, y uno de los países, aparte de Venezuela, obviamente Bolivia, con Evo Morales, Argentina, en la época de Kirchner, y actualmente ya van rumbo a ese camino. De por sí hay alarmas en Argentina porque la población joven está migrando. Ecuador en su momento, ahorita gracias a Dios que no, porque ya salió de Correa, pero en el momento de Ecuador también estaba igualito. Brasil, ahora con la nueva tendencia de que Lula da Silva se está lanzando de nuevo por 6ª ocasión para la presidencia de Brasil, es alarmante de que siga la misma historia, siendo Lula da Silva el pionero y la cabeza del Foro de Sao Paulo. Cuba, por supuesto, ni hablar, 62 años de dictadura. ¿Qué es lo que tú viviste en Venezuela? ¿Cómo es que se genera esta fábrica de pobres? Explícame en tus palabras. En el caso de Venezuela ocurre porque había una desigualdad social culpa de los anteriores gobiernos demócratas que había en Venezuela. Había una gran insatisfacción por parte de la población del sistema. De por sí hubo un evento importante que ocurrió en el año 1989 que fue llamado el Caracazo, que fue por un aumento de la gasolina por parte de Carlos Andrés Pérez y de otros impuestos, y eso generó también un desorden social muy fuerte en Caracas y hubo muertos. Eso fue ya
como la antesala para que en el año 92 Hugo Chávez intentara el golpe de Estado. Entonces eso fue como que lo que nació. Y fue metiéndose esta vertiente chavista en los barrios. Yo vengo de condición humilde, Javier, yo nací en un barrio de Caracas, y recuerdo, por eso que tengo este tema tan latente y lo conozco muy bien, no que me llene de orgullo porque tiene sus secuelas y sí te maltrata en el tiempo, ¿no? Pero recuerdo cómo fue introduciéndose este sistema chavista en el barrio donde yo vivía. Fueron nombrando comisiones de personas que iban adoctrinando a las casas, a las personas, iban hablando de la maravilla que era el socialismo, de lo importante que era seguir apoyando a Chávez. Y eso poco a poco fue metiéndose en la psique de las personas. Chávez comenzó a introducir la división, la polarización, con envidia, diciendo que los ricos eran los culpables de que la gente viviese en la pobreza, que la gente los jóvenes no podían ir a las universidades porque el rico se lo prohibía debido a que solamente los ricos tenían derecho a estudiar. Y esa mentalidad fue creciendo lamentablemente en nuestro ambiente. Te lo digo porque lo viví con los compañeros de vecinos, y yo recuerdo que una de las cosas que yo les explicaba que eso era falso, que yo, por ejemplo, estudiaba en la Universidad Central de Venezuela y yo logré ingresar siendo de barrio en esa universidad por capacidad. Entonces, como yo pude, todos podemos, pero hay que esforzarse y dedicarse, que era totalmente falso lo que decía Chávez. Y así poco a poco... ¿Tú ves alguna similitud entre eso que viviste y el discurso que estás viendo ahora aquí en México por parte de López Obrador? Totalmente idéntico, totalmente idéntico. Yo no tengo, y esto sí lo digo responsablemente, Javier, por eso estoy alzando mi voz y estoy tan fuerte con la lucha en contra de López Obrador. López Obrador para mí es el clon de Chávez. El mismo discurso populista y de polarización que está utilizando López Obrador es el mismo utilizado por Chávez. O sea, que tú crees que es una fórmula para llegar al poder. Es como una práctica ya muy explorada. Eso les permite llegar al poder. Pero ¿qué pasa cuando llegan al poder, Aixa? ¿La gente vive mejor o vive peor? En el caso de Venezuela no nos dimos cuenta de lo peor que venía, porque por ser un país petrolero, Chávez tenía un ingreso petrolero inimaginable, porque recibió a $100 el barril de petróleo y se producían más de 3 millones de petróleos diarios. Entonces, claro, él comenzó a hacer algo que se llama misiones, Javier. Misiones son una serie de programas sociales en pro aparentemente de la pobreza, pero es totalmente falso. Lo que hace es generar una dependencia o asistencialismo por parte de la población para que dependa del Estado. Y Una misión... no les enseñan a trabajar, no están No, creando empleos, regalan dinero. no regalan dinero, por el contrario, destruyen empleo, porque fue cuando comenzó más adelante a hacer las expropiaciones, que fue a robarle a los empresarios productivos, las empresas, para dárselas a los pobres para que las trabajaran, pero sin discriminar. Son gente de poca preparación académica que no saben liderar una empresa. Por eso estoy yo hablando de que estamos en el proceso de crear en México una fábrica de pobres. Es el proceso que tú me estás describiendo. El mal gobierno echa mano de los recursos que tenga, sean del petróleo, sea de los impuestos, sea de lo que sea, empieza a regalar dinero. Digamos que la gente se va con esa idea de que todo va a ser fácil, pero al mismo tiempo se empiezan a destruir los buenos empleos y deja de haber motivación para crear nuevas empresas. Los empresarios son perseguidos y para cuando acuerdas ya tienes una verdadera fábrica de pobres. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando tú pusiste ese anuncio, no te voy a negar que sí me impactó, porque tengo que reconocer que eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Para muestra, el 95% de la población venezolana está en extrema pobreza y come de la basura. Esa es una realidad de vida. Y sí, totalmente comenzó a atacar a los empresarios, comenzó a expropiarle sus empresas, bancos, seguros, etcétera. Y lo peor no es eso, sino que muchos empresarios se le unieron al gobierno, que es lo que hoy llamamos los empresarios enchufados. Son aquellos empresarios: para que tú no me expropies,
bailo al son que tu gobierno me estás tocando. Y aquí ya lo estamos viendo, Javier, aquí lo estamos viendo con empresarios. No sé si has visto las últimas declaraciones de Carlos Slim. Eso es una demostración de que es uno de los empresarios que sabe, porque él sabe por el camino que está llevando López Obrador a México y sin embargo está alineado al gobierno. Y así van a seguirse sumando empresarios y no se están dando cuenta que están contribuyendo a esta fábrica de pobre que tú mencionas. ¿Qué otras tácticas son a las que ellos recurren para poderse mantener en el poder, además de tener sus tontos útiles, sus empresarios paleros, como les llamamos aquí? ¿Qué otros mecanismos ves tú en relación, por ejemplo, al manejo de los medios o la propaganda del gobierno, ese tipo de cosas? La primera y la más notoria, la manipulación, el ataque de ese fantasma o enemigo imaginario neoliberal. En Venezuela lo llamaba Chávez el imperio, que era Estados Unidos, y el constante ataque a los medios de comunicación. En Venezuela fueron cerrados medios de comunicación, por ejemplo, como el canal Radio Caracas Televisión, RCTV, fueron Globovisión, Televen, fueron muchos canales que fueron cerrados porque denunciaban y evidenciaban lo que Chávez estaba haciendo en el gobierno. Hay un caso de un periodista que a mí me afectó mucho porque lo viví en las marchas del 11 de abril, cuando nosotros sacamos en el 2002 por presión social a Chávez. En Caracas, en Puente Ayaguno, Chávez tenía grupos de francotiradores que nos disparaban a los manifestantes que de manera pacífica estábamos protestando por la libertad de nuestro país. Y Tortosa, un periodista que estaba allí con su cámara, evidenciando, que fue uno de los que realmente gracias a él se tiene la toma de cuando estaban los francotiradores disparando, ¿no? Nos cayó en los pies porque le dieron un tiro en la cabeza. Eso fue un Válgame impacto muy Dios. fuerte, muy duro, Javier, lo que te estoy contando, y como yo, millones, lamentablemente, de venezolanos, tuvimos que pasar eso en las marchas, eran marchas pacíficas, y sin embargo, el discurso de Chávez siempre era igual. Entonces, la similitud que yo veo entre López Obrador y Hugo Chávez es la misma. Ese lenguaje abusivo, ese lenguaje agresivo, atacando a los medios, atacando a todos aquellos que se le oponen o que no están de acuerdo con su sistema de gobierno. Y la manipulación de los medios es vital en estos gobiernos dictatoriales. Hay un grupo, los vemos ahorita con el tema de la revocación de mandato, como tú ves un grupo de periodistas que aparentemente deberían ser gente objetiva para dar la información y están jugando el juego de López Obrador, repitiendo lo que él dice o atacando a aquellos que realmente estamos apoyando la revocación de mandato de acuerdo a lo que dicta la ley.